yo les voy a hablar acerca de los criterios diagnósticos del trastorno negativista desafiante. En el criterio A tenemos que existe un patrón de enfado o irritabilidad, discusiones o actitud desafiante o vengativo que dura por lo menos 6 meses y que se manifiesta por lo menos en 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes que voy a mencionar y que se exhibe durante la interacción con uno o más individuos, pero esos individuos no tienen que ser hermanos o hermanas. Bueno, las categorías que tenemos son primero enfado o irritabilidad, y dentro de estas categorías es que a menudo pierde la calma, a menudo está susceptible o se molesta con facilidad y a menudo está enfadado y resentido. La segunda categoría tenemos discusiones y o actitud desafiante, que es que discute a menudo con la autoridad o con los adultos. Esto especialmente se ve en niños y adolescentes que tienen este trastorno y que a menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad. O sea, le cuesta reconocer que existe autoridad y que debe de seguir sus órdenes o que debe de hacerles caso. Tenemos también dentro de discusiones o actitud desafiante que a menudo molesta a los demás deliberadamente, y por último que a menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. No acepta sus propios errores, no acepta su responsabilidad y siempre tiene que estar culpando a los demás de su mal comportamiento. Y tenemos la tercera categoría, tenemos lo vengativo, y tenemos que ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. En el criterio B tenemos que este trastorno del comportamiento va asociado con un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social inmediato, o sea, en su familia, su escuela, su trabajo, etc., o tiene un impacto negativo en áreas sociales, académicas, laborales, etc. En el criterio C tenemos que los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o uno bipolar. Además, no se cumplen los criterios de un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. O sea, para poder cumplir estos criterios se tienen que descartar otros trastornos para que no interfieran con el diagnóstico del trastorno negativista desafiante. Y bueno, también se tiene que especificar la gravedad actual. Tenemos en gravedad leve que los síntomas afectan únicamente en un solo entorno, ya sea en el entorno familiar, en el social, en el académico, en el laboral, etc., pero solamente uno. En el gravedad moderada tenemos que los síntomas afectan a 2 entornos o más, ya sea el social, el familiar, el académico y el laboral, etc., pero tienen que ser 2 entornos por lo menos. Y en la gravedad grave tenemos que algunos síntomas aparecen en 3 o más entornos. Los especificadores en el trastorno negativista desafiante nos indican cómo es que se manifiestan los síntomas del trastorno y qué tan generalizados son, es decir, nos dicen dónde y con quién se presentan los síntomas, lo cual puede ser útil para comprender la gravedad del trastorno. Por ejemplo, si una persona con trastorno negativista desafiante solo muestra su comportamiento desafiante y hostil en casa, especialmente con su familia, significa que sus síntomas se limitan solamente a ese entorno específico. Sin embargo, si esos mismos comportamientos se observan en otros lugares como la escuela o el trabajo, esto podría indicar que el trastorno es más grave. Bueno, en el caso de las características diagnósticas, las principales son la irritabilidad, discusiones y actitudes desafiantes y vengativas, así como el enfado. Estos se pueden presentar en un entorno, el más común es en la casa, y en síntomas más graves se presentan más entornos. Los comportamientos de este trastorno deben de ser evaluados porque esos comportamientos llegan a darse también entre relaciones entre los hermanos. Y pues también se deben de evaluar con otras personas, por ejemplo en la escuela con los maestros o los alumnos que comparten con esta persona el aula. Los síntomas pueden darse sin ser diagnosticados de este trastorno. Para poder
tener certeza de que se está teniendo este trastorno, se deben de cumplir cuatro puntos importantes. El primero es sobre el umbral diagnóstico, el cual debe de ser de 4 o más síntomas y debe de estar dentro de 6 meses precedentes. El segundo es la persistencia y frecuencia de los síntomas, sin exceder aquello que es normativo, como la edad, género y cultura. Un ejemplo, en los niños menores es inusual que se presenten berrinches que sean a cada semana o que se presenten durante los 6 meses o más. La tercera es que llegan a tener interacción problemática hacia otros y que les cuesta relacionarse de forma sana. Lo justifican estos comportamientos con las circunstancias que está sucediendo, cuando realmente parece ser algo no razonable. Y por último es evaluar el maltrato o la negligencia que el niño puede llegar a presentar en su casa, dado por los padres o los tutores. Hola compañeros, soy Beto y les voy a hablar de las características asociadas que apoyan al diagnóstico. Es más frecuente en niños y adolescentes que tienen una serie de distintos cuidadores, sufren de trato severo, atención inconstante e incluso negligente. Suele además ser comórbido con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH y el trastorno de conductas. Finalmente, los individuos con este trastorno muestran un mayor riesgo de intento de suicidio. Y bueno, hablando acerca de la prevalencia del trastorno negativista desafiante, esta varía del 1 al 11% con una prevalencia media del 3,3%. La tasa del trastorno negativista desafiante puede variar dependiendo del género o la edad del niño. El trastorno parece ser algo más prevalente en niños que en niñas, con 1,4 sobre 1 antes de la adolescencia. Y esta predominancia del sexo masculino no se ha hallado de forma sistemática en adultos o en adolescentes, únicamente en niños. Acerca del desarrollo y curso del trastorno negativista desafiante, tenemos que los síntomas suelen aparecer durante los años de preescolar y muy rara vez durante la etapa de la adolescencia temprana. Este trastorno a menudo procede al desarrollo del trastorno de la conducta, especialmente en los casos que el trastorno de la conducta tiene un inicio en la infancia. Sin embargo, muchos niños y adolescentes con trastorno negativista desafiante no desarrollan posteriormente ese trastorno de la conducta. O sea, no es un indicador que siempre se cumpla, a veces puede pasar y a veces no, se tienen que cumplir otros criterios. Y bueno, también tenemos que el trastorno de conducta desafiante conlleva un riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y trastorno depresivo mayor, incluso en ausencia de un trastorno de la conducta. O sea, si nada más tiene el trastorno negativista desafiante, puede conllevar riesgo de desarrollar otro trastorno de ansiedad y depresivo mayor. Y bueno, los síntomas que mencioné anteriormente en los criterios, que son de desafío, discusión y venganza, suponen un mayor riesgo de trastorno de conducta, mientras que los síntomas de enfado e irritabilidad suponen un mayor riesgo para desarrollar trastornos emocionales. También tenemos que las manifestaciones del trastorno a lo largo del desarrollo parecen ser uniformes. Los niños y adolescentes con trastorno negativista desafiante presentan un mayor riesgo de problemas de adaptación ya en la etapa adulta, como pueden ser conductas antisociales, problemas de control de impulsos, abuso de sustancias, de drogas, de alcohol, de tabaco, etc. Y también desarrollar problemas de ansiedad o de depresión. Bueno, también muchos de los comportamientos asociados al trastorno negativista desafiante aumenta su frecuencia durante la etapa del preescolar y en la adolescencia. Por lo tanto, es especialmente importante que durante estos periodos del desarrollo, que la frecuencia y la intensidad de dichos comportamientos se evalúe conforme a los niveles normativos, antes de que se llegue a decidir si sí son síntomas o no del trastorno negativista desafiante, ya que primero se tienen que evaluar que los niveles normativos que están dentro de la cultura, del contexto donde se encuentra
el niño o la niña sean fuera de, porque si son dentro de la norma de su cultura, no se pueden catalogar como criterios del trastorno negativista desafiante, porque pues al final estarían cumpliendo con una norma establecida en su cultura. Entonces por eso es importante evaluarlos dentro de esa norma contextual, para que posteriormente, si no están dentro de esa norma, ahora sí se puedan evaluar y se puedan cumplir los criterios para este trastorno, que es el negativista desafiante. En lo temperamental, un indicador del trastorno son los problemas de regulación emocional, manifestados en una alta reactividad emocional o una baja tolerancia a la frustración, por ejemplo. Sobre lo ambiental, de nuevo, aparece el sufrir de un trato severo, atención inconstante o negligencia durante la infancia y adolescencia. En lo genético y fisiológico, comparte marcadores biológicos con el trastorno de conducta. Por ejemplo, frecuencia cardíaca y reactividad al cortisol basal bajas o anormalidades en el córtex prefrontal y la amígdala. Ahora bien, al compartirlos con otro trastorno, estos marcadores no pueden ser concluyentes. Les voy a hablar sobre los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, y en esto hay una prevalencia del trastorno en niños y adolescentes, y esto es muy constante entre países que difieren en cuanto a su etnia y su raza. Como ya hemos visto, el trastorno negativista desafiante se caracteriza por un patrón persistente de comportamiento hostil y desobediente hacia figuras de autoridad, por lo que las personas con este trastorno presentan diversas consecuencias funcionales y significativas en múltiples áreas de su vida, incluyendo sus relaciones interpersonales, el bienestar emocional, el rendimiento académico y el aspecto laboral. Por ejemplo, en sus relaciones interpersonales presentan problemas recurrentes con padres, profesores, supervisores, compañeros, incluso con sus parejas, debido a esta actitud hostil y desafiante. Y es por ello también que su autoestima se ve afectada, ya que carecen de habilidades para relacionarse de manera positiva. En el ámbito académico, su comportamiento inadecuado y la falta de cooperación afecta también su rendimiento, y en su vida laboral se les dificulta mantener un empleo, ya que tienen conflictos recurrentes también con sus superiores y se les dificulta cooperar. Pasando con el diagnóstico diferencial, empezaremos con el trastorno de conducta. Ambos trastornos se vinculan con problemas de conducta generadores de conflictos con adultos y otras figuras de autoridad, pero el trastorno negativista desafiante genera comportamientos menos graves y agresivos que el trastorno de conducta. Además, nuestro trastorno incluye problemas de desregulación emocional que el trastorno de conducta carece. Pasando con el TDAH, estos son comórbidos, y para diagnosticar un trastorno negativista desafiante es importante determinar que la falta de realización de las peticiones de los demás por parte del individuo no se produce únicamente en situaciones que exijan esfuerzo y atención continuados, o que el individuo permanezca quieto. Sobre los trastornos depresivo y bipolar, a menudo conllevan sentimientos negativos e irritabilidad. Como resultado, no debería de hacerse un diagnóstico de trastorno negativista desafiante si los síntomas se presentan exclusivamente durante el curso de un trastorno de estado del ánimo. Pasando al trastorno de desregulación disruptiva perturbador del estado de ánimo, ambos comparten síntomas de estado de ánimo negativo y arrebatos crónicos. Sin embargo, la intensidad, frecuencia y cronicidad de los arrebatos son más graves en las personas con este trastorno que en las que tienen el trastorno negativista desafiante. Así, pocos niños y adolescentes con trastorno negativista desafiante son diagnosticados con el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Pero si un individuo cumple con todos los diagnósticos de este trastorno, no se le podrá diagnosticar con nuestro trastorno. Ahora, con el trastorno explosivo inminente, ambos lidian con un alto nivel de ira,
pero aquellos con el trastorno negativista desafiante carecen de la alta agresividad propia de los individuos con trastorno explosivo intermitente. Pasando a la discapacidad intelectual u otros trastornos del desarrollo intelectual, en las personas con estos se realiza el diagnóstico de trastorno negativista desafiante solo si el comportamiento negativista es marcadamente mayor que lo observado normalmente entre los individuos con una edad mental y una discapacidad intelectual similares. Con el trastorno del lenguaje, el trastorno negativista desafiante debe distinguirse de la desatención de las órdenes a causa de un deterioro de la comprensión del lenguaje, por ejemplo, de la pérdida auditiva. Finalmente, el trastorno de ansiedad social o fobia social. El trastorno negativista desafiante debe también distinguirse de la actitud desafiante debida al miedo de la evaluación negativa asociada al trastorno de ansiedad social. El trastorno negativista desafiante a menudo viene acompañado de otros problemas de salud mental, lo que puede complicar aún más la situación para la persona que lo experimenta. La comorbilidad en el trastorno negativista desafiante es mucho mayor en las muestras de niños, adolescentes y adultos con TDAH, y esto podría ser porque comparten algunos rasgos de personalidad similares. Otro trastorno que le precede al negativista desafiante es el trastorno de la conducta, y es especialmente en niños. Las personas con trastorno negativista desafiante tienen un mayor riesgo de desarrollar el trastorno de ansiedad y depresión debido a la presencia de síntomas de enojo e irritabilidad. Además, el trastorno negativista desafiante desarrollado en adolescentes y adultos también está relacionado con el trastorno de consumo de sustancias. Sin embargo, no está claro si esta asociación es independiente de la comorbilidad con el trastorno de la conducta. Como hemos visto, la comorbilidad en el trastorno negativista desafiante implica que las personas afectadas tengan una mayor probabilidad de experimentar otros trastornos mentales, no solamente el trastorno negativista desafiante, lo que puede complicar el diagnóstico y el tratamiento.